¿Qué tal? Le damos la bienvenida a Nexos. Comenzamos con una nueva edición muy especial. Tenemos más de 12 años de promover una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos de las personas en condición de discapacidad. Si es la primera vez que nos sintoniza o si aún tiene dudas sobre cómo aportar a la inclusión de todas las personas, le invitamos a quedarse con nosotras porque este programa es para usted. Nuestra edición de hoy se llama Lo que usted debe saber sobre discapacidad. María Fernanda Jiménez y Yuri Muñoz les saludamos muy contentas de compartir con usted una vez más. Para comenzar nuestro especial, le mostramos las principales estadísticas sobre la población con discapacidad en Costa Rica y alrededor del mundo. También le explicamos en qué consiste la discapacidad y cómo distinguirla de otras condiciones. Lo más importante, se lo explicamos a través de las voces de las personas con discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2011, más de 1.000 millones de personas vivían con alguna discapacidad. Esto representa alrededor del 15% de la población del mundo. En Costa Rica, esta población representa el 10.5% del total de la población nacional, es decir, 450.000 personas aproximadamente. En otras palabras, 1 de cada 10 costarricenses es una persona con discapacidad. Además de estas cifras, según el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, los y las familiares de esta población representan el 25% de los costarricenses, es decir, 1 millón de personas. Pero, ¿qué es la discapacidad? Mildred García, coordinadora de la Comisión Institucional de Materia de Discapacidad CIMAD de la Universidad de Costa Rica, y Alexa Torres, una joven con discapacidad visual, lo explican. O sea, una persona con discapacidad es una persona igual que nosotros, es una persona, solo que tiene una deficiencia y esta deficiencia provoca que sus capacidades se vean amedrentadas por las barreras de una sociedad. Para mí la discapacidad es una condición que, digamos, se evidencia en el contacto con el medio. Pues si el medio está adaptado, entonces en ese momento en el que el medio está adaptado para yo poderme desempeñar de manera independiente, no tendría ningún problema de discapacidad, sino que simplemente tendría una deficiencia visual. Pero la discapacidad se presenta en el momento en el que el medio no está adaptado. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de que si yo tengo que ir a un tercer piso, yo, Mildred García, tengo que subir a un tercer piso, soy usuaria de silla de ruedas y ese piso no tiene ascensor ni tiene rampas, Mildred García tiene la capacidad de subir al tercer piso. Sí tengo la capacidad, porque soy yo como persona. Las personas que contestan, no tiene la capacidad es porque están viendo mi deficiencia, mi condición de que soy usuaria de ruedas, no me están viendo a mí como persona. Yo sí tengo esa capacidad. ¿Cuándo la pierdo? Cuando la sociedad me pone la barrera, que es no ponerme un ascensor o no ponerme una rampa. Como explican Mildred García y Alexa Torres, la discapacidad es una condición que se presenta en relación al entorno. De esta manera, es el ambiente alrededor de la persona el que puede limitar o potenciar sus capacidades. También es importante aclarar que la discapacidad no es una enfermedad, es una condición permanente carente de tratamiento médico. Además, situaciones como tener una fractura temporal o estar embarazada tampoco califican como discapacidad. Estas se conocen como incapacidades. Entonces, la discapacidad, al ser un resultado social, requiere que la situación de la persona sea a largo plazo, porque si no, no se pueden evidenciar esos elementos discapacitantes que hay en el entorno. Para seguir entendiendo la discapacidad, es importante conocer que esta puede ser congénita o adquirida. La discapacidad congénita está presente desde el nacimiento de una persona, mientras que la adquirida, como su nombre lo dice, se presenta en alguna etapa de la vida, como consecuencia de accidentes, enfermedades o intoxicaciones. También es fundamental conocer que existen distintos tipos de discapacidad, que se pueden clasificar en 4 categorías. Podemos hablar de que muchas de las condiciones
de carácter psíquico o en la mente se transforma en una discapacidad psicosocial, constituyéndose en una quinta categoría. Entonces, son 5 categorías finalmente las que podemos hablar cuando hablamos de discapacidad. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, la discapacidad física o motriz es la que se presenta cuando existen alteraciones en los músculos, huesos, articulaciones, médula espinal o en el cerebro de una persona, las cuales impactan su movilidad. Por otro lado, la discapacidad sensorial se relaciona con la disminución o la pérdida total de la vista, el oído o ambos. La discapacidad cognitiva o intelectual es aquella en que se presenta una disminución o diferencia en la velocidad en el desarrollo de funciones como el lenguaje y el aprendizaje. Algunos ejemplos de este tipo de discapacidad son el autismo o el síndrome de Down. Por último, la discapacidad psicosocial se relaciona con alteraciones en factores bioquímicos o genéticos. Ahora que los conceptos están claros, es importante conocer también cuál es la situación que viven las personas con discapacidad en relación con el cumplimiento de sus derechos. Según la Organización Mundial de la Salud, esta es una de las poblaciones más discriminadas a nivel mundial. Las personas con discapacidad suelen recibir los peores salarios, contar con baja escolaridad, participar menos en la economía de los países y registrar mayores tasas de pobreza que la población sin discapacidad. Sin embargo, esta situación no se debe a la condición de discapacidad de la persona, sino a la carencia o inaccesibilidad de muchos servicios básicos, a los prejuicios que maneja la sociedad sobre esta población y al incumplimiento de los gobiernos en garantizar a estas personas el derecho al trabajo, la educación, la salud, la recreación, entre otros. Respecto a esta situación a nivel nacional, Costa Rica es uno de los países más avanzados con respecto a los derechos de las personas con discapacidad a nivel latinoamericano. No obstante, aunque el país cuente con las leyes pertinentes que brinden respaldo a esta población, Costa Rica no ha alcanzado la categoría de sociedad inclusiva, es decir, las personas con discapacidad todavía enfrentan discriminación dentro de la sociedad costarricense. Comparativamente con otros países latinoamericanos, nosotros estamos bastante encaminados, ¿verdad? Yo no podría decir que somos ni una sociedad inclusiva, ni somos un sistema educativo inclusivo. Estamos caminando. Aunque aún falte mucho por hacer, en Costa Rica existen instituciones y movimientos de personas con discapacidad que trabajan arduamente para garantizar el cumplimiento de sus derechos. Además, al informarse sobre el tema y conocer cada vez más, usted también está aportando a la lucha por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Las instituciones están haciendo esfuerzos importantes por ir cambiando el paradigma, dejar atrás unas visiones segregantes, estigmatizantes, que clasifican, que excluyen a las personas, por una visión más inclusiva, participativa, donde las personas cada vez sean más firmes en su autoestima, en su potencial, se empoderen de sus propios procesos. Cuando entendamos que la diversidad nos enriquece y que es una característica valiosísima en nuestra sociedad, será mucho más sencillo conseguir la inclusión de todas las personas. Porque la inclusión nos beneficia a todos. Tenemos mucho más al volver de la pausa que lo comprueba. Ahora es momento de prestar atención a nuestra sección de la palabra en lengua de señas costarricense. Médico. Estamos de regreso con más información en Nexos. Le estamos presentando un especial que resume de manera sencilla lo que a través de información específica le comunicamos cada semana desde hace más de 12 años. Hoy las personas con discapacidad desmienten muchos de los mitos que la sociedad aún guarda sobre ellas y nos devuelven a cambio las realidades que contrastan estos mitos. Preste atención. Históricamente, la población con discapacidad ha sido una población segregada y una población que ha estado en una relación en desventaja de poder con las personas que no tenemos discapacidad. Entonces, en el siglo pasado o antepasado, en la Edad Media, las personas con discapacidad ni siquiera eran consideradas personas, ¿verdad? Eran subhumanos.
porque estaban defectuosos. Y de alguna forma también en el modelo tradicional se les mataba, etcétera. Luego esto fue evolucionando y se dijo, bueno, sí, son personas, está bien, pero no piensan igual que yo, no pueden hacer lo mismo que yo. Los mitos en torno a las personas que tienen alguna discapacidad son muchísimos e inciden en distintos ámbitos de la vida como el laboral y el académico. Por ejemplo, cuando viene una persona con discapacidad acompañada de una persona sin discapacidad y llega a un restaurante o a una institución, las preguntas se le hacen a la persona sin discapacidad. Le preguntan, ¿qué quiere él? ¿A qué viene a buscar? Cuando lo correcto es dirigirse a la propia persona con discapacidad y preguntarle qué es lo que usted desea. A pesar de la existencia de leyes y decretos nacionales e internacionales, las personas con discapacidad enfrentan una sociedad llena de prejuicios y mitos. En Costa Rica, la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades y la 8661 Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad son las principales normas legales que amparan a las personas en condición de discapacidad. A pesar de este marco legal, en la mayoría de los casos la sociedad guarda conceptos erróneos sobre el colectivo con discapacidad, por ejemplo, la carencia de interés sexual o su improductividad económica. Es una población que tiene un estereotipo de que no es productiva laboralmente, es una población que tiene estereotipos respecto a su sexualidad, porque parece que no se vive, es una población solamente sedentaria, no se recrea, no hace deporte o no puede hacerlo, y finalmente es una población hasta cierto punto que puede abstraerse de los procesos de participación política y ciudadana. Los mitos también afectan el ámbito educativo. Muestra de ello es la percepción negativa hacia el enfoque de inclusión en la educación. Dentro de la educación inclusiva se incorpora también a grupos sociales que son discriminados y excluidos históricamente del sistema, tales como sectores indígenas, religiosos o extranjeros. Hay un montón de etiquetas que a la gente se les pone y eso es lo más difícil, ¿verdad? Porque yo creo que en educación inclusiva, cuando hablamos de mitos, lo que más tenemos que romper es precisamente las etiquetas, los miedos, los temores que hay alrededor de atender una diversidad que es nada más y nada menos que la diversidad humana, que son actitudes negativas, que son actitudes basadas en estereotipos, basadas en prejuicios. Se tiende a creer siempre que las personas con discapacidad o las personas migrantes, las personas que tienen de origen indígena, grupos, ¿verdad?, que de alguna manera han sido, repito, históricamente excluidos, no pueden aprender de la misma manera, no se les da las mismas oportunidades. Hay mucho temor. En términos generales, las personas consideran que las personas con discapacidad somos como unos niños, o sea, no tenemos, ¿cómo decirlo? Nos portamos bien siempre, portarse bien implica como nada más estudiar, sacar muy buenas notas y dedicarse solamente a eso. Por ejemplo, el mito de que uno es un ser asexuado, entonces no debería de gustarle ninguna persona, ni debería de tener novio, ni ese tipo de cosas, ¿verdad? Esos son como mitos muy frecuentes. En muchos casos se cree que los mitos son difundidos únicamente por las personas ajenas a la discapacidad. Sin embargo, la falta de formación ocasiona que algunas personas en condición de discapacidad desconozcan sus derechos y también divulguen mitos sobre sí mismas. Tanto la sociedad históricamente ha puesto estas barreras, estas etiquetas para que la gente no participe, para que la gente se excluya. Históricamente también las personas con discapacidad o pertenecientes a estos grupos que han sido segregados también tienen resistencias. Cuando la escuela se abre, cuando el centro educativo se abre, cuando la institución abre esas puertas y se flexibiliza y da la apertura para que las personas con discapacidad u otras aprendan a su manera, con sus ritmos, con sus estilos, entonces la cosa cambia. Además de afectar a las personas con discapacidad, estos mitos también afectan a las personas que se encuentran fuera de este grupo, por ejemplo, en el caso de la educación inclusiva. Es el trabajo colaborativo,
Esto hace que la estrategia metodológica permita que todas las personas que estén en esa sala de clases puedan participar realmente. Y otra cosa muy importante es el diseño universal del aprendizaje, el DUA. Una maestra, en lugar de usar la pizarra como tradicionalmente se hace, debería entonces usar también sonidos, texturas, de forma que todos, absolutamente todos los que están en la sala de clases aprendan. Un término como cieguito, como minusválido, son términos que implican un grado inferior. O sea, que yo soy una persona inferior a usted por mi condición. Entonces, por eso me parece que deberían dejarse usar. Me parece que lo más adecuado es poner como en primer punto lo de la persona, porque uno antes de tener una condición visual es persona. Entonces creo que eso es lo que se debe destacar, que uno sigue siendo persona y que mi condición de discapacidad no me define. Otro ataque a la integridad de las personas con discapacidad sucede cuando la sociedad infantiliza a este colectivo. En ocasiones, estas actitudes se reflejan en la interacción social con este sector. Cuando uno habla de lenguaje inclusivo, tiene que hablar, o está hablando más bien, en un lenguaje de derechos humanos, de dignificación de la persona, de respeto a sus derechos y de respeto a la diversidad que se encuentra en todas las personas, independientemente de su condición. Solo a través de la detección y reconocimiento de estos mitos en la sociedad, la ciudadanía puede desmentirlos e incluir a todos los sectores de la población. El propósito es construir un país más inclusivo y libre de prejuicios. Las brechas para obtener igualdad de oportunidades siguen siendo muchísimas para las personas con discapacidad. Un mundo con igualdad de oportunidades es un mundo más justo, más productivo y más feliz. Al volver de la pausa, seguimos descubriendo cómo podemos aportar para alcanzarlo. Estamos de vuelta en Nexos. ¿Cómo puede tener más información actualizada sobre discapacidad? Muy sencillo, ingrese a www.facebook.com/NexosTV y allí en nuestra página compartimos con usted constantemente. Y para el cierre de este especial, lo que hay que saber sobre discapacidad, las personas con discapacidad nos explican qué podemos hacer para aportar a la exigencia de sus derechos y a vivir en una sociedad más inclusiva. Distintos elementos de la vida social como la comunicación y la interacción definen qué tan inclusiva es una comunidad. El tipo de lenguaje y las connotaciones en las palabras pueden alterar completamente el tratamiento hacia los grupos sociales. Y muchas veces nos aprendemos que cuesta más un montón de palabras no bien pronunciadas y la correcta, que es persona con discapacidad, que es muy fácil, porque ante todo somos personas, es la que menos cuesta y es la que menos nos aprendemos. Un término como cieguito, como minusválido, son términos que implican un grado inferior. O sea, que yo soy una persona inferior a usted por mi condición. Entonces, por eso me parece que deberían dejarse usar. Me parece que lo más adecuado es poner como en primer punto lo de la persona, porque uno antes de tener una condición visual es persona. Entonces creo que eso es lo que se debe destacar, que uno sigue siendo persona y que mi condición de discapacidad no me define. En primer lugar, porque eso no ayuda en nada a la persona a la que se dirigen. O sea, una persona que no ve es una persona ciega y el hecho de decirle cieguito no le va a devolver nada de visión. Una persona que no oye es una persona sorda y decirle sordita no le va a ayudar a escuchar. Por tanto, son términos peyorativos. Hay que perderle el miedo no solo a la discapacidad, sino al uso del lenguaje. Otro elemento esencial de una sociedad inclusiva es reconocer la diversidad de esta misma mediante el lenguaje. Entonces, cuando uno habla de lenguaje inclusivo, tiene que hablar, o está hablando más bien, en un lenguaje de derechos humanos,
de dignificación de la persona, de respeto a sus derechos y de respeto a la diversidad que se encuentra en todas las personas, independientemente de su condición. Bajo este pensamiento de diversidad, es necesario concebir a todos y todas como personas, con características propias y evitar etiquetarlas por su condición. Entonces, por ejemplo, ¿a quién se le dice en Costa Rica el hito? Normalmente, Anita, Miguelito, Mildrita, a los niños, ¿verdad? ¿Por qué a los niños? Porque existe una relación de poder entre el padre y el niño. Entonces, el decirle hito, es decir, usted es chiquitito, usted todavía no sabe lo que tiene que hacer, yo mamá, o yo papá, o yo tío, o yo familia, grande, adulta, sí sabemos lo que es bueno para usted. Y eso ha sido algo que ha estado en el mundo de las personas con discapacidad durante muchísimos años y lamentablemente hoy sigue funcionando así. El sufijo hito resalta la condición infantil que se le brinda a las personas con discapacidad, a pesar de que ya no se encuentran en esta etapa de crecimiento. Otro mal uso del lenguaje se encuentra en la terminología utilizada para dirigirse a esta población. Por ejemplo, en vez de decir discapacitados, se debe utilizar personas con discapacidad. Yo considero que una persona no es discapacitada, porque vos no tenés negada la capacidad de ser persona, eso no puede ser, sino que es una persona con condición de discapacidad visual o auditiva o motora, ¿verdad? Y esto es importante porque muchas personas dicen, ay, pero no importa cómo se les diga, mientras yo los trate bien o mientras yo les dé oportunidades. No, sí es importante. ¿Por qué es importante? Porque lo que yo digo es lo que yo pienso. Lo que yo pienso es lo que yo creo. Y lo que yo creo es lo que yo siento. Y así es como lo voy a ver. Entonces, si yo a una persona que no conozco de nada, a una población determinada, yo les digo, los feos, tanto lo estoy diciendo que al final de cuentas, yo sé que son los feos, o los bonitos, o lo que sea, cualquier término que se utilice. Entonces, sí es importante utilizar un lenguaje adecuado. Los mitos que se generan en torno a las personas con discapacidad afectan también su desarrollo e independencia personal. Creer que las personas con discapacidad no pueden o no saben tomar decisiones es uno de los más recurrentes. La gente tiene una receta para vos y es la que va a aplicar. Entonces, es la receta que utiliza al apoyarte en ciertos aspectos. Por ejemplo, no sé, buscar un establecimiento y preguntarte si, no sé, vos preguntas, por ejemplo, por el baño en un centro comercial y de repente un guarda te pregunta que si ocupas ayuda, que si vas solo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, son situaciones en las que realmente no toman en cuenta tu situación personal o tus características personales, sino solamente la condición de discapacidad, que es lo que las personas ven. En el área laboral, los mitos no son una excepción. Estas percepciones afectan también el acceso al trabajo para las personas con discapacidad. Algunos empleadores consideran que el rendimiento de una persona con discapacidad va a ser menor que el resto de los empleados y empleadas. Se considera que se les está ayudando y por tanto en algunas ocasiones se les discrimina bajándoles el salario. Y por otra parte, se considera que en algunas áreas su capacidad en rendimiento puede ser superior por motivo de su propia discapacidad y no por su propia capacidad. Reconocer la realidad de las personas con discapacidad y emplear un lenguaje inclusivo son algunos de los primeros pasos para asegurar la inclusión de este colectivo en la sociedad. Pero lo más importante que usted puede hacer para aportar a este objetivo es acercarse a las personas con esta condición. De esta forma cerramos este especial. Esperamos haberle aclarado sus principales dudas sobre la discapacidad y sobre las personas que presentan esta condición. Si tiene dudas o comentarios, no duden en hacérnoslos llegar a través del teléfono 2511-6242 o escribiendo el correo nexostv@gmail.com. Muchas gracias por su compañía. En Canal UCR promovemos la inclusión, haciendo televisión con sentido.